Hola, en este vídeo voy a hablar de las grandes historias de Lovecraft, los grandes relatos de Lovecraft. He estado comentando ya en vídeos anteriores aspectos de la vida y de la obra preliminar, primeros relatos de este escritor de terror. Pero en este vídeo me voy a centrar ya en lo que son las obras más conocidas, personalmente las que a mí más me gustan y las que creo que han tenido más influencia, los que han dado origen en gran parte a lo que se llaman los mitos de Cthulhu, que es como una serie de historias de ambientación que luego otros escritores han utilizado para ambientar sus propios relatos. Es como una especie de universo compartido que el propio Lovecraft, el propio autor, animaba a sus amigos, a sus colegas literatos a escribir historias en las que se mencionaran libros ocultos como el Necronomicon, que se mencionaran algunos de los dioses que él inventó. Por tanto, no era un escritor que pretendiera proteger sus inventos, su obra a toda costa, sino que precisamente quizá el hecho de haber animado a todos sus amigos, sus colegas literarios a participar en ese mundo es lo que puede ser uno de los factores que ha provocado que esto tuviera tanta repercusión, aparte de la originalidad y de otros aspectos de las historias de este escritor, que al final, como ya he comentado en otros vídeos anteriores, han terminado permeando nuestra cultura, la cultura popular por lo menos. Entonces, en este vídeo pretendo hablar eso de los relatos principales, sin duda los que a mí más me han gustado, pero también los que en general han tenido más influencia según los críticos y los que son más propiamente característicos de Lovecraft, los que hacen que Lovecraft sea conocido hoy día. Si no fuera por esta parte principal de la obra de Lovecraft, pues posiblemente nadie hubiera oído hablar de este escritor hoy día. También pretendía hablar ya digo, de este universo, de esta ambientación general que se montó alrededor de estos relatos, de los mitos de Cthulhu, que fueron tomados por otros escritores y que hoy día todavía se siguen publicando montones de libros de relatos, montones de historias de terror, incluso ya ha pasado a otros medios, el cine, etcétera. Pero me he dado cuenta que eso sería demasiado amplio. Entonces, si me pongo a hablar hablando de los relatos principales de Lovecraft, ya puedo ocupar un vídeo completo, además incluso bastante largo, y además si intentara explicar después de eso la influencia que ha tenido sobre otros escritores posteriores y sobre los mitos en general, pues esto ya se alargaría demasiado, como ya ocurrió en los otros vídeos anteriores. Entonces me voy a limitar en este vídeo a hablar de lo que ya he comentado y para hablar más en general de los mitos de Cthulhu y de otros escritores, otras influencias, etcétera, pues si es necesario pues ya haré otro vídeo o lo que sea, pero por el momento me voy a centrar en los relatos principales de la época más productiva de Lovecraft, que fueron los años 20, principios de años 30. Entonces, el primer relato del que voy a hablar, que fue el primero ya que dejé sin comentar en el vídeo anterior, es La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu es un relato ya maduro de Lovecraft, se supone que es el que dio origen, en cierto modo, los mitos de Cthulhu, como su propio nombre indica, aunque bueno, ya Lovecraft venía usando elementos de estos mitos anteriormente, en otros relatos anteriores, ya lo venía prefigurando, pero en este ya vemos que están todos los ingredientes todos los elementos que luego incluso se usarían otros escritores para también contribuir a esos mitos y demás. Tenemos un relato bueno, que habla de esto, de libros ocultos, de influencias ocultas de unos seres que no son humanos, que no son ni siquiera terrestres en muchos casos. Todo lo que luego dio lugar a la mitología de los mitos de Cthulhu. Entonces, este relato ya cuando comenté uno de los relatos, de los primeros relatos publicados de Lovecraft, de Dagon, ya comenté que este relato era como una especie de reescritura de Dagon, y de hecho se ve bueno, que la temática es muy parecida.
Hablando de un título más personal, yo cuando leí por primera vez este relato no me entusiasmó, de hecho me pareció que el final era poco espectacular, que era como quizá que iba un poco incluso en contra de lo que yo entendía que era algunos de los elementos característicos del Oscar. Pero todo esto, por supuesto, sin pretender hacer ningún tipo de spoiler, por eso estoy hablando simplemente en general, por si alguien no lo ha leído. Y simplemente comentar que lo mismo que comenté del relato de Dagon, pues tiene es una temática realmente parecida, lo que pasa que está como muy complicada. Es un relato que posteriormente he apreciado un poco más por la complejidad literaria o la complejidad argumental más bien que tiene. Es uno de estos relatos que empieza con las memorias de un personaje y ese personaje pues encuentra un libro y este libro que encuentra un libro y otras cosas y parte del relato pues es también es como que esta persona relatando lo que ha leído en los escritos de otra persona, entonces como una especie de cajas una metida dentro de otra argumentalmente y visto así es verdad que tiene una estructura relativamente compleja y muy interesante. Es algo que a lo mejor yo en la primera lectura no le había prestado demasiada atención, estaba más bien centrado en el argumento. Y aunque el argumento, ya digo, quizás me decepcionó un poco, pero lo he leído posteriormente y la verdad es que ahora aprecio bastante más este relato, aparte de bueno, que es, ya digo, uno de los primeros que en los que están presentes prácticamente todos los aspectos de los mitos de Cthulhu. El siguiente que voy a mencionar ya es uno de los escritos más largos de Lovecraft. Tendía a escribir relatos más o menos cortos. Y esto es prácticamente una novela corta. Es algo que no se llegó a publicar en vida de Lovecraft, que él incluso tampoco lo tenía en gran estima, que pensaba que era una historia que como que no estaba bien hilada, que era como una serie de elementos sueltos que él había congregado en una historia, que es la búsqueda onírica de la desconocida Kadath. Eh, esta novela corta o este relato largo se puede encuadrar en las obras que tienen una influencia de Lord Dunsany, que es un escritor que tenía, ya dijimos en otro vídeo anterior, un estilo como onírico, como de fantasía, que influyó a Lovecraft mucho en su primera época. Y ya aquí se ve como que Lovecraft está usando algunos de los motivos de este escritor, de Dunsany, pero ya les está dando un giro propio y bueno, y además alargando bastante lo que era el estilo anterior de sus propios relatos, convirtiéndolo casi eso, casi en una novela corta. A mí este relato me gustó porque yo creo que es uno de los relatos que tiene más concentrado el descripción del tema bueno, de muchos temas de los mitos de Cthulhu. Muchas veces los relatos de Lovecraft, los elementos que consideramos característicos de los mitos de Cthulhu, pues son elementos que están presentes y que, digamos, pues a lo mejor suponen el desenlace del relato o se menciona en el Necronomicon y todo esto, pero en este relato yo creo que se intenta hacer como una especie de historia o de relación de un montón de elementos de los mitos y quizá pues, no porque el argumento en sí me gustara demasiado o porque me parezca muy interesante, sino porque como es una especie de compendio de muchos elementos de los mitos que aparecen sueltos en otros relatos, pues me pareció bastante interesante. Ya digo, creo que Lovecraft no tenía a este relato, esta novela corta, no la tenía en gran estima y de hecho no llegó a publicarse en vida. Fue algo que se publicó posteriormente, es una obra póstuma, digamos. La siguiente obra de Lovecraft, además la estoy contando cronológicamente, se llama El caso de Charles Dexter Ward. Este es uno de esta es una de las obras de Lovecraft que más me han gustado. Aunque Lovecraft tampoco lo tenía en gran estima, pasa como en el anterior. Es otra obra larga, creo que es la obra más larga de Lovecraft. Esto es algo que se ha publicado
en forma de libro suelto, cosa que no es frecuente con los relatos de Lovecraft. Los relatos de Lovecraft normalmente están publicados en conjuntos vamos, en antologías, y esto sí se ha publicado como un libro suelto en más de una ocasión, que tiene un tamaño que es corto para lo que hoy día estamos acostumbrados, pero bueno, tiene un tamaño eso como de novela corta, es como un librito. Ya digo, en la edición que yo tenía por aquí, pues esto no recuerdo cuál de estos libros viene, pero puede ocupar como un trozo así, como una cosa así. No es demasiado. Hoy día, dado el tamaño de los libros, de las novelas que estamos acostumbrados que se vendan, pues puede ser que no nos parezca demasiado, pero la verdad es que teniendo en cuenta digamos el tamaño medio de un relato de una obra de Lovecraft, pues es bastante largo. Y es también un relato que quizás se sale un poco de la temática habitual de Lovecraft. Es como una historia ambientada en parte históricamente, o sea, no voy a decir en la antigüedad, bueno, una antigüedad remota, pero como de hace unos siglos, ¿no? Y es una historia que el elemento sobrenatural, pues quizá tampoco es el característico de Lovecraft, sigue siendo un elemento materialista, porque Lovecraft no procuraba no meter cosas en las que no creía en sus relatos, él era ateo, era materialista, no creía en espíritus, etcétera. Pero digamos que hay elementos de este relato que rozan casi lo sobrenatural en ese sentido, en el sentido de, en fin, no llega a meter espíritus, pero hay cosas que tienen una influencia que puede sonar a eso bueno, está un poco en el límite de lo que se considera la obra característica de Lovecraft. Pero yo reconozco que a mí me gustó mucho, es quizá un relato más típico de terror de lo que podamos encontrar en otros elementos de su obra. Pero pienso que está muy bien hecho, a pesar de que él mismo no le da mucha importancia. Es un relato ya de la época en la que Lovecraft había vuelto a Providence, y eso también se refleja mucho. Él pasó unos años en Nueva York, creo que fue un par de años, 3 años, una cosa así. Y cuando vuelve a Providence, pues se vuelve un poco más costumbrista. Él intenta hacer descripciones muy precisas de lo que es la arquitectura de su ciudad natal, incluso de otras ciudades de Nueva Inglaterra. Este es otro de los relatos que, a pesar de que mucha gente dice que Lovecraft no da miedo, pues bueno, a mí no es que realmente me provocara un terror tremendo, pero porque es verdad que la literatura de Lovecraft tampoco es que provoque esa sensación. Como ya he comentado, Lovecraft quizá es un maestro de crear la inquietud más que el terror, en el sentido que lo entendemos hoy. Pero este relato sí tiene pasajes que, bajo mi punto de vista, sí son de terror. O sea, sí son cosas que uno lo lee y son cosas que dan miedo. Vamos, bueno, hoy día la verdad que estamos bastante curtidos, teniendo en cuenta las cosas que se ven en películas y todo eso, que ya digamos que cuentan con una sensibilidad más moderna, que ya estamos como más habituados a ver todo tipo de cosas en una pantalla de televisión o lo que sea, o leerlas en un libro. Pero esto quizás se aproxima más a una lectura de terror moderna, que por lo menos en algunos elementos, más que otros relatos de Lovecraft, que ya digo, mucha gente dice que simplemente que le parece que Lovecraft no da miedo, que es algo como más de fantasía o una cosa así. En fin, es una visión de Lovecraft que también existe, y de hecho Lovecraft tiene muchos relatos de fantasía que no tienen elementos de terror prácticamente. Pero este relato, en mi opinión, sí los tiene, y lo recomiendo bastante. Otro relato que recomiendo bastante es El color que cayó del cielo, que es otro bueno, viendo esta serie de relatos, vemos que esto ya es, digamos, como la época álgida de Lovecraft en cuanto a su creatividad literaria. Estos son ya los mejores relatos de Lovecraft. Este relato, de hecho, El color que cayó del cielo, que en inglés es The Color Out of Space, cuando la versión inglesa tiene un título diferente, bastante distinto, o que difiere de la traducción española, pues lo menciono. Pues de hecho, a mí algunas veces me confundieron estos títulos, y muchas veces no sabía si se refería al mismo relato o no.
Y el relato que se traduce en español como el color que cayó del cielo es el que en inglés es The Color Out of Space, que bueno, puede parecer obvio, pero en fin, ahí a mí en algún momento me confundí un poco, porque de hecho hay un relato que tiene un título parecido a este también en inglés. Y este relato yo creo que manifiesta un poco no sé si la influencia o por lo menos sigue una filosofía que también, igual que lo del realismo, también Lovecraft admiraba a otro escritor, a Algernon Blackwood, por su capacidad de crear una ambientación que muchas veces incluso sin que pasara nada, o sea, es uno de estos, Algernon Blackwood es uno de estos escritores que a mucha gente leyendo sus relatos puede decir, bueno, aquí esto, pero si no realmente apenas tiene argumentos, que no pasa nada interesante, ¿no? Y es que era un maestro en crear como una ambientación así inquietante, pero no, quizás menos en el aspecto de desarrollar los argumentos. Y esto la verdad que es algo que Lovecraft también admiraba, a pesar de que yo considero que los argumentos de Lovecraft son más interesantes. Pero el hecho de ser capaz de crear inquietud en el lector con unas ambientaciones opresivas, pues esto, yo creo que en este relato Lovecraft lo captura perfectamente. Y él mismo, o sea, este relato es uno de los que Lovecraft prefería, es uno de sus propios relatos que quizás él le daba más valor. Es una historia en la cual también se ve otro de los elementos de la filosofía Lovecraft, el cosmicismo, que ya mencioné en un vídeo anterior, que es como considerar que el ser humano es algo que es insignificante en el cosmos y que si existieran seres más poderosos que el ser humano, existieran dioses o algo por el estilo, pues bueno, Lovecraft no, ya digo, era ateo, no creía en algo parecido al Dios cristiano, pero sí creía, sí podía creer a lo mejor en extraterrestres, era una persona materialista, podía creer en extraterrestres que fueran tan poderosos que fueran como un Dios para nosotros. Bueno, pues él consideraba que esos seres a nosotros nos verían como nosotros vemos a las hormigas, que para nosotros no seríamos importantes y que igual que nosotros pues sin querer podemos matar a un insecto, pues un ser con ese poder pues podría exterminar a la raza humana sin querer o porque no simplemente pensara que la raza humana no tiene ninguna importancia. O sea, eso más o menos es lo que es la visión cosmicista del mundo y que está muy presente en los relatos de Lovecraft. Y este yo creo que es uno de los relatos, el color que cayó del cielo, el cual está más desarrollado, es más obvio. Porque es un relato con un ambiente opresivo en el que los seres humanos o una familia, los personajes de este relato, pues se ven sometidos a una desgracia. Digo, no me gusta entrar en detalle porque estos relatos son muchas veces relatos cortos, que si uno cuenta la ambientación, pues prácticamente ya ha contado lo que es la mitad del relato. Entonces, pero sí, es un relato en el cual una familia se enfrenta una familia o un pueblo o una zona se enfrenta a una amenaza y esa amenaza, pues, una amenaza opresiva, es algo insidioso, algo que no es algo que no es un monstruo que uno vea, sino que es algo que simplemente se percibe, se intuye. Y el relato tiene un ambientazo y se podría decir que es incluso bastante opresivo, bastante incluso deprimente, porque relata cómo esas personas se enfrentan a eso, no saben ni a lo que se están enfrentando, nunca se explica exactamente a qué se están enfrentando. Tiene también un componente, bueno, en este sentido estoy diciendo todos los elementos que componen luego la obra de Lovecraft, especialmente ya a partir de este momento, o sea que es también un relato que ejemplifica muy bien todos los elementos que caracterizan a Lovecraft, como lo que iba a decir, el elemento de ciencia ficción. Lovecraft aquí mete un elemento de ciencia ficción, también otro elemento materialista. No dice que esto tenga la amenaza a la que se han sometido no tiene un origen sobrenatural, sino que se intuye que es algo, pues eso, lo que dice el propio lo que dice el propio título del relato. No es algo que tiene su origen en el cielo, no es algo que viene del espacio y que no se sabe muy bien lo que es, pero que no se insinúa que sea algo sobrenatural, sino simplemente que es algo ajeno a la Tierra y ya está, ¿no? Y bueno, esto, ya digo, unos relatos que Lovecraft más apreciaba y un relato que tiene un ambientazo y que merece la pena leerlo, aunque solo sea por eso. Y que quizás yo pienso que tampoco que sea uno de los relatos más típicos de Lovecraft, pero quizás es lo que Lovecraft pretendía conseguir. O sea, es como el estándar que él mismo se tenía marcado, es uno de los relatos en el que lo consiguió fue en este. El siguiente relato del que voy a hablar es El horror de Dunwich, que
a mí personalmente tampoco es otro de mis preferidos, pero quizás uno de los relatos también típicos de Lovecraft, que quizás que se ha considerado más típicos de Lovecraft. Es un relato que está muy influido, o por lo menos trata temas parecidos a otras de las influencias importantes de Lovecraft, que ya mencioné cuando hablé de las influencias en otro vídeo anterior, que es Arthur Machen, o Machen, o como se pronuncie. Este escritor galés, que bueno, ya comenté que había influido bastante a Lovecraft. Y bueno, algunos de los temas característicos de Machen pues se tratan también en este relato. Un relato que también tiene mucha influencia, que se considera de los más influyentes de Lovecraft, y que hay mucha gente que le gusta mucho. A mí personalmente, ya digo, no es de los que más me gustaron, pero sí considero que comparándolo, por ejemplo, a lo mejor con los de la primera época, pues me gustan más que me gusta más que los de la primera época, aunque comparado con los otros relatos que estoy mencionando de esta misma época, me parece que es un poco más flojo, pero bueno, también es algo que a lo mejor para quien venga por ejemplo, hay muchos lectores de Lovecraft que vienen del juego de rol, de la llamada de Cthulhu, o que les gusta Lovecraft, más que porque les gusten los relatos de Lovecraft en sí, porque les gustan las ambientaciones de Lovecraft, el tema de los mitos de Cthulhu y demás. Pues en este aspecto sí es otro de los principales de interés para un lector que digamos tenga ese enfoque respecto a la obra de Lovecraft. El siguiente que voy a mencionar es otro de los relatos de Lovecraft que son de mis preferidos, que es El que susurra en la oscuridad. Este relato es otro de los que se manifiesta, bueno, es otro relato también relativamente largo, como todos los de esta época, otro de los de madurez, otro de los que se nota que está en el culmen de su capacidad literaria. Es un relato que también se ve lo que es la visión así quizás más costumbrista o más realista de Lovecraft, cuando se pone a describir el viaje de uno de los protagonistas, una de las zonas de Nueva Inglaterra donde se desarrolla la acción. Pues eso describe los paisajes, bueno, las descripciones están bastante bien. A lo mejor a alguien le pueda sonar esta parte más aburrida, pero la verdad es que el aspecto costumbrista de Lovecraft también está muy, muy interesante. Lovecraft era una persona que, como ya comenté cuando hablé de su vida, pues apreciaba mucho cosas como la arquitectura, incluso en este relato pues también describe aspectos de la naturaleza, de los bosques y todo eso. Y digamos, la ambientación de Nueva Inglaterra es otro de los elementos que caracterizan a Lovecraft. Quizás eso también es novedoso, se aparta de otros escritores anteriores que a lo mejor, aunque no vivían en zonas europeas, pues a lo mejor intentaban ambientar sus relatos en ambientes góticos y todo esto. Pues Lovecraft llega a un punto en el que él considera que igual el terror igual puede suceder en una ambientación moderna, o en una comarca apartada de Estados Unidos. No tiene por qué ser en una zona, en un bosque celta, o en un castillo gótico de Alemania. Y eso la verdad que también es un aspecto de Lovecraft que le da bastante originalidad y que caracteriza su obra, y que también puede hacer más interesante su obra a un lector moderno. Y que bueno, lectores posteriores, que además eran lectores de Lovecraft, como Stephen King y demás, pues tuvieron bastante influencia de esto. Bueno, es un relato que tiene también componente de ciencia ficción. Ya cada vez el componente de ciencia ficción cada vez se va manifestando más en Lovecraft. No se sabe si sería una influencia el hecho de que publicaba su obra en revistas pulp, como también ya dije, y que estas revistas por lo mismo publicaban relatos de terror, que de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, de todo como un poco una mezcolanza, ¿no? de lo que literatura weird, como se llamaba, literatura rara, inquietante. Y este relato pues también demuestra una influencia. Quizás el defecto que yo le veo a este relato es que para un lector, digamos, moderno, menos ingenuo a lo mejor de lo que era el lector en su época, pues un lector que empieza a leer este relato, pues ya muchas veces estará viendo venir lo que va a pasar. Es de estos relatos que parece como que el autor no ha sabido mantener la intriga hasta el final, porque ya es muy evidente lo que está sucediendo. Pero vamos, a pesar de todo, quitando esos detalles argumentales, pienso que la ambientación es lo bastante interesante, aunque uno esté viendo lo que va a ocurrir, a pesar de todo siga teniendo bastante interés.
El siguiente relato que voy a mencionar es En las montañas de la locura, que es otro de los relatos también más largos de Lovecraft. Esto es también una novela corta. A mí es otro de los que más me gusta, porque en general todo de esta época está muy bien, pero quizás me ha gustado menos que otros que acabo de mencionar. A mí personalmente me pareció un relato como muy descriptivo, como que más que suceder cosas que también suceden, pues parece que los personajes se dedican como a describir, o bueno, en general el narrador o los personajes describen como una historia, como una historia además que se prolonga, que no es una historia simplemente de algo que sucede a los personajes, sino que es algo que describen como una cosa, como una historia que ha sucedido a lo largo de muchísimo tiempo. No es solamente un relato de algo concreto, sino es lo que puede ser una historia a lo largo de generaciones o de miles de años. Y ya digo, más que sucedan cosas, lo que se describe es lo que los personajes van descubriendo sobre algo que sucedió en el pasado. Y en este sentido se lo veo como un poco más descriptivo. Es como también como muy de ciencia ficción. Es ya de la última época de Lovecraft, los que estos relatos se pueden considerar más de ciencia ficción que prácticamente que de terror, o incluso de fantasía, como eran los primeros relatos de Lovecraft. Y bueno, es una historia, es un relato, una novela corta que ha tenido incluso bastante influencia en películas como La Cosa y demás. Hay bueno, muchas películas modernas que incluso diría Alien y demás, que parece que han tomado ya cuando menciono Alien, a lo mejor ya si alguien no ha leído este relato, pues a lo mejor se da cuenta de que me refería cuando decía que bueno, que no es simplemente la historia que cuenta, sino que se refiere como algo anterior, algo como una historia que a lo mejor tiene eso como miles de años y demás. Y en este sentido, pues pienso que es una obra muy influyente que, que bueno, además es de estas cosas que cuando se publicaron en vida de Lovecraft, pues Lovecraft se enfadó mucho porque se publicó en un estado bueno, que el editor hizo muchos cambios sin consultarle, modificó la puntuación, modificó los puntos y aparte, la separación en párrafos. Incluso suprimió partes del texto y todo eso. La verdad es que leyendo las quejas de Lovecraft, Lovecraft la verdad que estaba bastante alterado, se enfadó muchísimo por esta cuestión. Hasta el punto de que él decía que él pensaba que ese relato a sus efectos, con los estándares que él tenía, él consideraba que ese relato no estaba publicado, que Lovecraft era tan purista, tan respetuoso con lo que es la intención del autor respecto a la publicación de una obra, que él consideraba que lo que se había publicado no era su relato, simplemente por eso, por el hecho de que se habían quitado partes del texto, porque se había modificado la puntuación, se habían hecho modificaciones que él consideraba que ya no eran un simple error, sino que se habían hecho modificaciones demasiado masivas como para que eso fuera su relato. Y bueno, de hecho, esto es una de las cuestiones por las cuales considero que es interesante buscar una buena edición de la obra de Lovecraft, como esta que ya comenté en vídeos anteriores, esta de St. Yoshi, porque, por ejemplo, Yoshi, la versión que han introducido aquí de La Montaña de la Locura, pues ya es una versión, digamos, definitiva del texto. Es una versión que tiene en cuenta lo que era la versión original que escribió Lovecraft y no lo que luego se publicó. Y sin embargo, pues si uno coge una edición cualquiera, pues es bastante probable que a lo mejor esté cogiendo la versión modificada, la versión recortada, etcétera, etcétera. Así que en esta y en otras obras que voy a mencionar posteriormente, pues considero que es importante tener una versión fiable de este relato. Otro relato que quizás este sea el relato que más me gusta de Lovecraft es La sombra sobre Innsmouth. Este relato quizás sea el que más me gusta de Lovecraft
porque es un relato atípico de Lovecraft que yo considero que contiene lo mejor de Lovecraft, y además Lovecraft mete elementos que están fuera del resto de su obra y que a lo mejor también hubiera sido muy interesante que los hubiera metido, aunque él a lo mejor no tenía demasiado interés en introducirlo. Entonces quizás este sea uno de los relatos de Lovecraft que tiene más acción, por ejemplo. Hay quien sospecha, creo que alguno de los biógrafos sospecha que este relato tiene más acción de lo habitual en Lovecraft, porque Lovecraft lo escribió pensando que lo iba a publicar en una revista que era una revista que estaba orientada más a relatos de acción, que más que que las revistas más típicas en las que él publicaba su obra normalmente. Entonces hay quien piensa que Lovecraft incluso le dio un giro un poco a un relato que él ya tenía, o mientras lo escribía estaba pensando más bien en esa publicación, y él escribió cosas que no son las habituales en este escritor, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, yo considero que esta obra es una de las más completas de Lovecraft, es una de las más interesantes, y es una obra incluso que tiene, sin dar spoiler, es una obra que tiene un giro al final que le da un enfoque que no es tampoco el habitual en Lovecraft, le da un punto de vista diferente del habitual en Lovecraft. Y considero que una de estas obras que lo tiene todo. O sea, es como la obra de Lovecraft perfecta. Más características, si fuera a animar a alguien a la lectura de este autor, pues directamente le recomendaría que empezara por esta obra, y que si ve que hay cosas en este relato que le gustan mucho, pues que lea otros relatos de esta misma época, de estos relatos largos de Lovecraft que fueron los mejores. No voy a dar detalles de este relato, pero con lo que he dicho ya uno se puede hacer una idea. Un relato que tiene más acción, tiene elementos de lo que luego fueron los mitos de Cthulhu, tiene relación con con otros elementos de estos mitos que salen en otros relatos, etcétera. Es un relato que Lovecraft consideraba que no estaba. Él era muy crítico con sus propias obras, y bueno, bastaba que a lo mejor alguno de sus amigos, alguno de sus colegas, le dijera que a lo mejor no le había gustado, como para que él mismo se desanimara y dijera que esta obra no valía tanto y demás. Pero yo considero que es una de las mejores, y finalmente es una obra que se terminó publicando, y a pesar de que él mismo creo que consideraba que a lo mejor no estaba demasiado lista para su publicación, como pasaba también con otros relatos de esta época, y yo la recomiendo encarecidamente. La siguiente obra no me gusta tanto, se llama Los sueños en la casa de la bruja, o así por lo menos como se ha traducido. El título en inglés es The Dreams in the Witch House. Es una de estas obras también ya tardías que yo considero que Lovecraft a lo mejor no consiguió quizá lo que él pretendía. Él tampoco es una de estas obras que él, bueno, de hecho estuvo hablando con August Derleth, que es uno de los autores que a la vez yo creo que tuvo una influencia positiva y negativa en lo que fue la publicación o en la visión posterior de la obra de Lovecraft. Quizás ya lo comentaré en otro momento. Simplemente voy a decir que August Derleth, para que nos hagamos una idea, fue como el Christopher Tolkien, por compararlo, de J.R.R. Tolkien. Christopher Tolkien ha publicado muchas obras póstumas de Tolkien, y hay quien dice que Christopher Tolkien, pues lo que ha hecho es un poco desvirtuar la obra de Tolkien, porque ha publicado cosas que no estaban terminadas. Hay cosas que en realidad que son simplemente pues cosas que Tolkien tenía escritas por encima, y que eso no son libros publicables, y que Christopher Tolkien al final los publicó y todo eso. Pero bueno, yo creo que en el caso de Christopher Tolkien, y de hecho ya he hecho un vídeo sobre eso, en el caso de Christopher Tolkien esa crítica no está justificada. Yo pienso que Christopher Tolkien hizo lo correcto, y que hay muchas cosas del universo de Tolkien, de la Tierra Media, que no conoceríamos si no fuera gracias a Christopher Tolkien. Y bueno, la diferencia es que Christopher Tolkien, pues cuando yo publico esas cosas, Tolkien era muy famoso.
Y en el caso de August Derleth, yo veo más ambigüedad, veo como una ambivalencia ahí. August Derleth era otro de estos escritores que en su época era bastante famoso, en realidad era bastante famoso, lo que era más famoso de lo que era Lovecraft. Era un escritor realista, digamos, uno de estos escritores que hoy día serían famosos por sus novelas realistas, pero que le gustaba también las obras fantásticas y todo esto, y que también fue uno de estos escritores con los que Lovecraft se carteaba, que estuvo animando bastante a Lovecraft. Y lo menciono porque en este caso, por ejemplo, desanimó bastante a Lovecraft respecto a este relato, a los sueños en la casa de la bruja. Él dijo que él consideraba que era bastante malo y bueno, Lovecraft ya se deprimió, una cosa que le pasaba a menudo. Decía, sí, sí, es verdad, yo ya estaba pensando que este relato no era demasiado bueno, pero con lo que tú me has dicho, pues es verdad que es bastante malo y no sé qué se cuenta. En fin, una persona que quizá era un poco influenciable en ese sentido. Pero bueno, bajo mi punto de vista, tampoco este es de los mejores relatos de Lovecraft. Tiene bueno, simplemente para mencionarlo, para terminar lo que estaba mencionando el Oscar, perdón, de August Derleth, considero que tuvo una influencia negativa, quizás en aspectos como ese, en otros aspectos lo tuvo positiva, como el que fue uno de los que más impulsó el hecho de que el Oscar se fuera reconocido póstumamente. Él fue uno de los que montó una editorial para publicar la obra de Lovecraft que a lo mejor no estaba bien publicada, o obra póstuma, etcétera, etcétera, o para recopilar sus relatos en libros, que cuando solo estaban publicados en revistas pulp. Y bueno, en ese sentido su influencia fue positiva, pero en otros aspectos pues pienso que fue negativa, porque publicó cosas de Lovecraft que en realidad no estaban terminadas, y publicó cosas que como a nombre de Lovecraft y nombre suyo, como si fuera una colaboración, cuando era lo mejor lo que había hecho recoger una anotación de Lovecraft que estuviera en estado preliminar. Él lo alargó a relato y luego puso que el relato era de Lovecraft y suyo, ¿no? O sea, que hizo cosas que no pienso que éticamente no están bien, y bueno, y finalmente además él tenía una visión de la obra de Lovecraft, una interpretación de la obra de Lovecraft que parece ser que no coincide con lo que, según los expertos de Lovecraft, es una alteración de lo que Lovecraft pretendía. El cosmicismo de Lovecraft lo convierte en algo como mucho más maniqueísta, de una lucha del bien contra el mal y todo eso, que bueno, que en algunos de los relatos de Lovecraft, como precisamente de los que considero que no son tan típicos de Lovecraft, o que bajo mi punto de vista no están tan bien, como el horror de Dunwich, pues ahí sí puede tener algo de razón, en el sentido de que puedan ser más maniqueístas. Ya digo que en los relatos de Lovecraft el cosmicismo tampoco se da en estado puro, sino que también, bueno, a fin de cuentas Lovecraft estaba intentando provocar el terror. Era un escritor de terror, por lo menos en muchas de sus obras. Entonces el introducir un elemento maligno pues también es algo que Lovecraft hacía en ocasiones. Pero August Derleth quizá hizo una mala interpretación de su obra, en el sentido de convertir en algo más maniqueísta, del bien contra el mal, de convertir a muchos de los seres que aparecen en los mitos de Cthulhu como seres malvados, cuando realmente desde el punto de vista de Lovecraft era algo, desde el punto de vista cosmicista, lo que decía era que esos seres simplemente eran indiferentes a la humanidad, y que sí, a lo mejor eran capaces de destruir a la humanidad, pero simplemente porque la humanidad era algo que les estorbara, no porque fueran algo maligno, ni nada en ese sentido. Por eso, pues, cuando Derleth intentaba muchas veces introducir esos elementos de Lovecraft en sus propios relatos, o incluso dar interpretaciones de lo que era la obra de Lovecraft, pues pienso que fue una influencia bastante negativa respecto a la percepción posterior que se ha tenido de Lovecraft durante mucho tiempo, y ha llevado bastantes años, y luego el que los biógrafos que realmente entendían sobre Lovecraft, que han realmente estudiado la obra de Lovecraft, pues digan que Derleth estaba equivocado, y que la obra de Lovecraft era mucho más original de lo que se decía, y en general que Lovecraft era bastante mejor escritor de lo que se decía, porque claro, muchas de estas obras que luego Derleth publicó a nombre de Lovecraft, pues resulta que no eran de Lovecraft, sino que eran colaboraciones póstumas, por decirlo de alguna manera, eran reescrituras de Derleth de cosas que Lovecraft que no estaban en un estado listo para publicarse. Entonces, en general, yo pienso que la influencia de Derleth ha sido negativa, aunque en su origen fuera positiva en el aspecto de dar a conocer a Lovecraft al público. Y en este relato ya digo que Derleth interfirió un poco, porque le dijo a Lovecraft como que esto era muy malo y demás, y Lovecraft, que ya no estaba muy convencido, pues le dio la razón y todo eso, en una época en la que Lovecraft ya estaba un poco deprimido, porque había intentado publicar un relato que no sé si era En las montañas de la locura,
y hubo una revista que se lo rechazó y él se deprimió como un poco y ya las obras siguientes muchas veces ya no intentaba ni mandarlo en las revistas, las leía él mismo y decía que eso no estaba listo para publicación, que si lo habían rechazado en las montañas de la locura, que posiblemente no... que esta tampoco tuviera sentido intentar publicarlo. Y en una época ya en la que el mismo Lovecraft se ponía sus propios obstáculos y en esta época pues, eran los propios amigos de Lovecraft, los propios colegas, escritores de amigos de Lovecraft que mandaban las obras mandaban estos relatos a algunas revistas y muchas veces incluso sin el conocimiento del propio Lovecraft, y algunas de estas obras se publicaron debido a eso, porque no a la propia iniciativa de Lovecraft, que él consideraba que la obra no estaba en un estado de publicable, sino porque otros escritores las mandaron en su nombre y finalmente fueron publicadas. Y bueno, en este caso, pues la verdad es que Los sueños de la casa de la bruja no es un relato, es otro de los relatos también largos, ¿no? Es un relato al que yo le tenga demasiado aprecio, pero sí es un relato en el que sí se ve que Lovecraft coge como un tropo, digamos, coge una ambientación, una historia como un motivo digamos, típico del terror, y le da un giro y lo convierte en una historia como de ciencia ficción, ¿no? Es algo que es como un motivo típico del terror que se ve aquí bajo la óptica de Lovecraft transformado en algo de ciencia ficción. Y en ese sentido, solamente en ese aspecto quizás sí puede ser bastante interesante, y en otros aspectos pues sí es un relato más bien fallido, entre comillas, que no... Más a mi punto de vista, pues no está a la altura de los otros grandes relatos de Lovecraft que he comentado, pero bueno, quizás sí es mejor que otros de los relatos de la primera época de Lovecraft, que tenían bastante menos chicha, eran más cortitos y todo esto. Sí es un relato que es casi también puede estar entre lo que es un relato largo y una novela corta, y puede ser interesante para un lector de Lovecraft que le gusten otras obras, digamos, más importantes. Pues también la verdad que es otra de las obras más conocidas, que tiene algunos de los motivos que han quizá usado otros escritores cuando han intentado copiar a Lovecraft, o han intentado basar sus relatos en motivos de Lovecraft. Y bueno, y por último voy a hablar de En la noche de los tiempos, que creo que en inglés es The Shadow Out of Time, que también estos relatos que a lo mejor a primera vista no se puede confundir y no saber si el título en inglés se corresponde con el título en español y todo eso. Y este relato pues es otro de los que Lovecraft pues ni siquiera intentó publicar, fue otro de sus amigos el que lo mandó a otra revista, tuvo digamos la iniciativa y al final consiguió que lo publicaran. Se publicó también una versión que no era la que Lovecraft escribió en realidad, sino que también sufrió como modificaciones, pero menos que en Las montañas de la locura. Y bueno, al final pues Lovecraft sí estuvo agradecido a este otro amigo por el hecho de que este relato fuera publicado. Es uno de los relatos en los que más claramente se ve la visión ya el giro de Lovecraft del terror a la ciencia ficción. Esto ya prácticamente es un relato de ciencia ficción. Sí puede haber elementos que nosotros podríamos considerar que se pueden estar sacados como de terror, pero esto yo creo que esto se publica, por ejemplo, en una antología de relatos de ciencia ficción y no desentona en absoluto. Es una ciencia ficción que no es una ciencia ficción dura, digamos, no es una ciencia ficción científica al 100%, una ciencia ficción así con toques como de fantasía, pero que también puede recordar un poco lo que es en las montañas de la locura, en el sentido de que trata elementos parecidos, relato también relativamente largo, y bueno, digamos que es el último relato, es lo último importante que Lovecraft escribió. Y bueno, con esto yo creo que ya voy a terminar. Me hubiera gustado hablar de la obra de escritores, de la influencia de Lovecraft sobre otros escritores, en el sentido de que algunos de los motivos que estaba comentando, pues ya incluso en vida de Lovecraft, pues había otros escritores como el propio August Derleth, que estaban escribiendo relatos usando elementos que ya he comentado, elementos como
los libros estos oscuros como el Necronomicon, los dioses que en realidad son como seres del espacio, ¿no? Que son como seres extraterrestres, pero que son tan poderosos que nosotros lo veríamos como dioses, etcétera, etcétera. Todos estos elementos estuvieron cogidos por otros escritores, muchos de ellos incluso en vida de Lovecraft. Lovecraft les animaba a usar estos dioses, inventarse incluso otros dioses, pero incluso usar también los que él mismo se había inventado, usar estos libros como el Necronomicon, introducirlo en su relato, entonces crear como una especie de universo compartido que daba como una ambientación, como una atmósfera como de que tenga algo más de trasfondo, el hecho de que uno pudiera leer en relatos de autores diferentes, que hubiera distintas referencias a este tipo de libros, al Necronomicon, y todo eso pues daba la impresión como que parecía, de hecho ha habido gente que se creía que el Necronomicon era un libro que existía de verdad y todo esto, y posteriormente incluso se han escrito versiones del Necronomicon, pero por otros escritores, pero bueno, eso ya de un poco, digamos, aprovechar la fama de estos libros para escribir algo de cero. Y bueno, ya el hecho de que estos elementos que estoy comentando pues sirven como para crear una especie de universo, lo que luego se llama universos compartidos, como pueden ser lo de Marvel y todo eso, y muchos otros más que hay hoy día, que consisten en que muchos escritores empiezan a usar elementos de otros escritores y ya empiezan a trabajar diferentes escritores, bueno, incluso también como lo que está ocurriendo con Juego de Tronos y todo eso, que bueno, esta obra tiene el copyright de George R.R. Martin, pero bueno, en la serie se han utilizado ya, bueno, incluso han contratado a lingüistas para que desarrollen las lenguas de Juego de Tronos y todo esto. En fin, ya llega un punto en el que esto se expande y son también lo que llaman universos expandidos. Se empiezan a escribir series, incluso sagas, respecto a usando estos elementos. Y bueno, en este sentido también es otro de los aspectos en los que Lovecraft quizás se adelantó un poco a su época. Y ya digo, de esto no puedo seguir hablando aquí porque se haría ya el vídeo larguísimo. Me gustaría hablar quizás en otro momento. Así que gracias y hasta el próximo vídeo.